buenas noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. El otro día presenciaba, miraba cómo brasileños, colombianos, guatemaltecos eran deportados de una manera grotesca e indigna que no se corresponde con la dignidad humana de los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente nosotros no podemos desconocer, ni facilitar, ni hacer una apología de la inmigración ilegal. Lo que estamos hablando es de que, obviamente, el señor Trump tiene el derecho y la obligación de custodiar, vigilar, celar, velar por las fronteras de los Estados Unidos de Norteamérica. Y obviamente creemos nosotros que hay maneras y formas compatibles con la dignidad humana de deportar a los seres humanos. El otro día decíamos en este programa, y creo que yo no sé qué nos anuncia la presidencia de Trump, en un mundo que está muy polarizado, en un mundo que está muy crispado, donde están surgiendo muchos conflictos regionales, decíamos el otro día que el concepto de globalización está cediendo ante el concepto de no geopolítico. Se habla de el redentismo, el Golfo de México se llama el Golfo de América, Canadá se va a anexar a Estados Unidos, Groenlandia va a ser comprada por los Estados Unidos, el Canal de Panamá va a volver a los Estados Unidos. Y me parece que ese mensaje, el mensaje que está mandando el presidente Trump, nosotros los paraguayos tenemos que atender, y después se van a dar cuenta por qué. Daría la impresión de que de nuevo se está imponiendo la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón. Las veces que en política exterior se dejó de lado la razón y la fuerza desbordó los canales de la diplomacia y convencional, obviamente eso siempre produjo grandes catástrofes, colapsos, guerras, muertes, depredación. Estamos viviendo una época, parece, esa actitud del gobierno americano. A mí me parece, me recuerda aquella frase del filósofo, del historiador griego Tucídides, que decía, el fuerte hacía lo que podía, el fuerte hacía lo que podía, y el débil sufría lo que debía. El débil sufría lo que debía. Parece que los países débiles tenemos que prepararnos a sufrir lo que debemos sufrir y los fuertes hacer el daño que puedan hacer el daño. Creo que eso es un error. ¿Y por qué digo que es un error? Y creo que nosotros los paraguayos tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer. La Cancillería paraguaya, el gobierno paraguayo tiene que pensar bien lo que tenemos que hacer. Porque estamos viendo algunos desabruptos del presidente americano contra la República Federativa del Brasil. Y eso para nosotros nos pone en una encrucijada. Yo entiendo que Paraguay, siempre lo he sostenido, debe tener una alianza pensada en términos estratégicos con un país extrazona. Y ese país extrazona, desde mi punto de vista, no debe ser China continental, sino que tiene que ser Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que saber limar las asperezas y pulir bien esa relación, porque nosotros con Estados Unidos tenemos una agenda muy focalizada en determinados temas, que son la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero, seguridad y obviamente Taiwán. Pero también tenemos una relación con Brasil que es verdaderamente mucho más diversificada. La agenda que los paraguayos tenemos con Brasil es mucho más diversa que la que tenemos con los Estados Unidos. Los Estados Unidos es lavado, combate al narcotráfico, combate al terrorismo. Acá tenemos, aparte de eso con Brasil, tenemos comercio, tenemos Mercosur, tenemos la integración económica, tenemos el control fronterizo integrado, tenemos Itaipú, tenemos problemas migratorios, tenemos brasileños en Paraguay y paraguayos que viven en Brasil. Y ahí es donde yo pienso que la relación con los Estados Unidos de Norteamérica, porque veo que se le está poniendo mucho acento a la relación, se está enfatizando mucho una suerte de relación triangular que consiste en
Asunción, Washington, Jerusalén. Y eso nos aparta de la política brasileña. Y si los brasileños, Itamaraty, el presidente Lula, consideran, porque más allá que Bolsonaro es pro-Trump, no sé si va a ser candidato, o la derecha brasileña, no sé si toda la derecha brasileña es pro-Trump, Bolsonaro lo es. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Que acá puede haber fricciones, porque Brasil, con el país que tenemos que negociar el anexo C, con el país que tenemos que negociar Mercosur, con el país que tenemos que firmar el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, Brasil ciertas cosas no nos va a tolerar. O sea, nosotros hoy en día no estamos todavía viendo cómo se puede proyectar esta relación. En un momento en donde Trump dice el canal de Panamá va a volver a ser norteamericano, y un senador, Cruz, está pidiendo que Estados Unidos intervenga en Panamá. La pregunta es, si eso sucediera, ¿cuál sería la actitud del gobierno paraguayo? ¿Cuál sería la actitud del gobierno brasileño? Digo del gobierno brasileño porque el gobierno del presidente Milei está totalmente entregado al liderazgo de Trump, no a los Estados Unidos de Norteamérica. No confundamos Estados Unidos con Trump. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber también priorizar nuestros intereses. Nosotros podemos ser fieles, leales, coherentes y exigir a los Estados Unidos de Norteamérica, obviamente, reciprocidad en esta relación que nosotros tenemos con ellos. Pero igualmente, nosotros vivimos en este vecindario y tenemos la represa hidroeléctrica con Brasil, no con los Estados Unidos. Y nuestra exportación va a Brasil e importamos cosas de Brasil. Y tenemos un intercambio humano, turístico, extremadamente importante. Nosotros no nos vamos a poder mudar de barrio, siempre vamos a estar acá. Y estoy advirtiendo de que si nosotros jugamos una carta muy Trump, no se olviden ustedes que la derecha brasileña, porque no sé si Bolsonaro es partidario de Trump, pero no sé si toda la derecha brasileña fue la derecha que hizo ya en la década del 70 la relación con Angola. Brasil fue uno de los primeros países que reconoció a la República Socialista de Angola después de la lucha de liberación contra Portugal. Brasil reconoce al Estado palestino. Entonces tengamos mucho cuidado, porque muchos votos que Paraguay puede hacer en Naciones Unidas puede terminar friccionando la relación que tenemos con Brasil. Y la relación que tenemos con Brasil es mucho más abarcante, incluye muchas cosas. Entonces busquemos el equilibrio y no estemos a favor de que los países más pequeños, el débil, tenga que sufrir lo que tiene que sufrir y que no se imponga la razón de la fuerza, sino la fuerza de la razón. Y ahí tenemos que ser dúctiles los paraguayos, tener una visión a largo plazo. Trump va a durar 4 años, Estados Unidos es un país muy cambiante y Brasil va a estar siempre al lado nuestro. Con esto no estoy haciendo una apología de Brasil, estoy diciendo que tengamos presente cuáles son nuestros intereses prioritarios. Enseguida estamos con la intendenta Lida Escobar y luego vamos a hablar con Dani Centurión sobre... Bueno, como dijimos, en las últimas semanas hubo una polémica que llegó no a las calles, sino a las rutas. Bloqueo de rutas, impedimento para poder transitar. Digamos, de hecho, eso es una violación a la norma constitucional que garantiza el libre tránsito. Pero aquí estaba con nosotros una de las personas que de alguna manera lideró en su condición de dirigente política, en su condición de intendenta, y le solicitamos y le invitamos, y te agradezco mucho, intendenta, esté con nosotros. Ella es intendenta de Nueva Colombia, una zona muy linda de cordillera, que después nos va a hablar un poco de eso, con una gran capacidad turística también, ¿verdad? Muchos extranjeros están viviendo ahí, pero después hablamos de eso. A ver un poco, el aumento del pasaje provocó obviamente una reacción de mucha gente local por sobre todas las cosas. ¿Por qué?
Bueno, en realidad no solamente de la zona de Nueva Colombia, ahí Sí, estuvieron afectados, pero dentro de lo que sería cordillera, por lo menos los más afectados, también de la zona central serían los volqueteros de la zona de Luque, y ahí están la gente de Nueva Colombia, Emboscada, Loma Grande, Altos y San Bernardino, por supuesto, que está prácticamente pegado a este peaje de la ruta Luque-Samber. Y ahora sí, pero a ver, mi sentido común me dice, las rutas tienen que mantenerse, o sea, hay que pagar un peaje. Yo recuerdo que el único país en Europa, cuando yo vivía por ahí, donde no se pagaba peaje era Alemania. El resto, en todos los países europeos, se pagaba un peaje. Pues las rutas tienen que ser mantenidas y tienen que ser construidas, ¿verdad? Sí. La pregunta, ¿cuál es el cuestionamiento que ustedes hacen? ¿Es la cantidad, el monto, o es el peaje, el concepto del peaje en sí mismo, de que por qué pagar un peaje? Bueno, en realidad en el 2024 amanecíamos con un costo de 5.000 guaraníes más. Primero fue 5.000, después subió a 10.000. Después de un año volvió a subir, la gente se cayó, porque la gente trabaja y bueno, se cayó, ¿verdad? Pero sí, después de un año volvió a pasar la misma cosa, 5.000 más. 100% o 200% de peaje en muy poco tiempo, 15.000 guaraníes para vehículos livianos, 30.000 guaraníes para la clase trabajadora. Es mucho, golpea mucho el bolsillo. Y los volqueteros, 52.000 guaraníes ida y vuelta. Y ellos tienen que hacer 4 a 5 viajes por día. Imagínate lo que es. Prácticamente trabajan ya para mantener, si es que se mantiene con eso la ruta, yo creo que bien que se puede mantener ya con ese monto que le cobran a los volqueteros en este caso, y por supuesto a la gente trabajadora que tiene que pasar día tras día por ese tramo. Ahora, una pregunta. Ustedes están pidiendo, a ver, entiendo que personas de un mismo distrito no puedan pagar varias veces el mismo peaje. De hecho, tengo entendido que en la ley de presupuesto se hace una excepción con la ciudad de Pacaraí, donde dice no pagarán peaje las ambulancias, los autos de la policía, exonera, y los ciudadanos que viven en la ciudad de Pacaraí. ¿Ustedes reclaman eso? Porque el peaje no bajó todavía. No baja el peaje. Yendo un poquitito más hacia atrás, si hay un punto de comparación con el peaje de este tramo de Ruta del Este, quizás hasta los pobladores se iban a callar, pero ni un punto de comparación no hay. La ruta Luque-Samber, no sé si... Sí, conozco, yo estuve el otro día y fui. Bueno, entonces, si haces una comparación de esta ruta con la Ruta del Este, es totalmente distinto. Sí, bueno, ahí, la otra es una cosa... Claro, pero ahí por lo menos pagas 15.000 y tenés todos los servicios. Si es que se te descompone tu vehículo, enseguida te auxilian. Ahí, no sé, te auxilia, pero de repente alguna víbora que se escapa del pantano. Entonces es totalmente injusto desde nuestro parecer. Nosotros, o sea, ustedes no ven una... Porque, a ver, el peaje es una suerte de tasa. Yo uso la ruta, el Estado me da un servicio, me pone la ruta y yo le tengo que pagar al Estado una contraprestación. Sí. ¿Ustedes no ven que esa contraprestación por parte del Estado exista? No existe. No existe. Y de hecho le hemos dicho a la ministra, a la propia ministra, de que por lo menos se tenga en cuenta eso, que se repare totalmente y después para que puedan plantear la suba del peaje en todo caso. Pero no fue así. Entonces eso es lo que nosotros al principio reclamábamos. Pero después, inclusive le hemos planteado en la reunión pasada a la ministra de que por lo menos le baje a la gente trabajadora de lunes a viernes, por lo menos, a los 10.000 que era antes. Y si tanto quieren trabajar por la parte turística, entonces, bueno, que cobren desde el sábado hasta el domingo a la tarde los 15.000 guaraníes, que no hay ningún problema, porque los trabajadores pasan por ahí de lunes a viernes. Entonces, ese planteamiento inclusive le hicimos también, pero lastimosamente no tuvimos buena respuesta
Entonces, ¿por qué no hubo respuesta? Lo único que nos dijo fue que esto se tiene que hacer a través de un proyecto de ley que depende mucho de los diputados. Entonces, justamente nos acompañaron también varios diputados, nos acompañó. ¿Por qué un proyecto de ley se necesita para la determinación del precio del peaje? Así como se hizo el de la ruta, o sea, así como se hizo con los pobladores de la zona de Pacaraí, entonces eso es lo que ella nos pidió también a nosotros. Pero a mí me parece que es otro medio de contrato, pues está en la ley de presupuesto general de gasto de la nación, desde el punto de vista, o sea, en todo caso sea una ley especial para los peajes, me parece, pero poner en la ley general de gasto de la nación me parece, o sea, lo que la ministra sugiere es que también en la ley de presupuesto figure que sí, Nueva Colombia, el peaje de San Bernardino, etcétera, etcétera, sí, estén exonerados los citadinos, los que viven, sí, ahí, de pagar el peaje. Pero no a todos. Los que transitan día tras día por ese tramo, los trabajadores que están utilizando constantemente ese tramo, que nosotros entendemos perfectamente, ¿verdad? Y hacíamos un cálculo de 600 vehículos, de 600 personas que estarían involucrados en estas 6 ciudades que necesitarían el pase libre. Pero, a ver, ¿no te parece correcto por lo menos una vez pagar el peaje? Y en todo caso, si tienen que pasar más, no. ¿O quieren peaje libre? No, pero si nosotros le hemos planteado inclusive que nos baje de vuelta a los 10.000. Y ni siquiera con eso hemos logrado nada con ellos. Y nosotros vamos a estar trabajando constantemente a partir de ahora por el proyecto de ley. Justamente hoy nos reunimos ya con los pobladores afectados, con diputados de diferentes líneas, movimientos, partidos políticos que nos están acompañando. Por lo menos hay sensibilidad por parte de los legisladores, eso es lo que yo siento como autoridad también. ¿De todos los partidos políticos? De todos los partidos políticos, inclusive el gobernador también nos está acompañando y se compromete a acompañar. El gobernador de Cordillera. De Cordillera. Que es Colorado. Sí, del Partido Colorado. Pero también los legisladores de ambos partidos están acompañando. También la diputada Rocío Vallejo, que es de Patria Querida. Tengo entendido que Rubín también va a acompañar, entonces yo creo que vamos a contar con los números para poder contar con este beneficio para nuestros pobladores. Ahora, leía el otro día que en peaje se recauda aproximadamente 30 millones de dólares. Yo no sé si eso alcanza para mantener en buen estado las rutas. De esos 30 millones, ¿cuánto se gasta en el mantenimiento de la ruta y cuánto va, digamos, en los famosos gastos administrativos? ¿Sabes cuál es la proporción? Escuché lo que había mencionado el diputado Rubín, que 7% apenas se estaba utilizando para la reparación de las rutas. Y mira que nosotros justamente le habíamos dicho a la propia ministra, ¿verdad?, que nos sentimos huérfanos, nos sentimos abandonados en el departamento de Cordillera, porque muchos tramos del departamento de Cordillera no están siendo asistidos, y conste que todos los intendentes lloramos, el propio gobernador mismo, porque hay muchos tramos que si uno visita el departamento de Cordillera se va a dar cuenta de que está en pésimas condiciones. O sea, digamos, la ruta asfaltada. Claro, que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Y lo que nos decía también la ministra, y recuerdo muy bien, es que todo lo que se recaude en el peaje, ellos van a invertir en la zona, en toda esta zona de Cordillerita, en la zona de la ruta Luque-Samber. Y lo de antes. ¿Cómo lo de antes? ¿Qué es lo de antes? Y la recaudación de antes. Porque, ¿en qué se invertía? ¿En qué se invertía? Entonces, o sea, nos quedamos con esa duda. O sea, digamos, la medida también de la suba del peaje, también de alguna manera el gobierno puede subir fuera quien fuera el gobierno, pero la gente no cree. La gente no cree que el gobierno está prestando un servicio, la gente no cree, no ve que Yo no veo. Y como yo puedo hablar como una ciudadana común y corriente, yo no veo. Porque, vuelvo a decir, nos sentimos huérfanos en el departamento de Cordillera, porque el Ministerio de Obras Públicas tiene una amplia función que debería de cumplir en todos los distritos, en todo el departamento, cosa que no vemos reflejado tanto. Nosotros
por dar un ejemplo, en nuestro distrito, para recibir las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas, nos cuesta muchísimo. Y muchas veces los municipios tenemos que tocar recursos del municipio de ingreso genuino para poder paliar esa solución que debería de venir del Ministerio de Obras Públicas. Ahora, dijiste algo que me sorprendió, Cordillera Huérfana. Cordillera es uno de los departamentos, digamos, con menos pobreza en el Paraguay, con mucho atractivo turístico, con mucha gente. Bueno, San Bernardino, la ciudad del veraneo por excelencia. Alto se convirtió, el otro día estuve en Alto, me sorprendió lo que hoy en día es Alto, ¿verdad? Bueno, y otros lugares, bueno, Nueva Colombia me decía que está lleno de ciudadanos alemanes que van a vivir ahí. Pues me encontré una vez, ¿dónde vive Nueva Colombia? Yo no podía creerle, pensaba que era Colombia, no, Nueva Colombia, Paraguay. O sea, tiene que haber mucho movimiento, hay artesanía, industria de dulcera, hay mucho movimiento en Cordillera. Sí, y yo creo que una de las zonas privilegiadas somos justamente nosotros los que estamos en la zona de Cordillerita, le llamamos nosotros. Justamente tenemos una asociación de 6 municipios en donde... ¿Quiénes son? ¿San Bernardino? No, Samber está ahora, estamos tratando de que también integre con nosotros, pero los de Cordillerita serían los municipios de Emboscada, Nueva Colombia, Loma Grande, Altos, está Atirá y Tomatí con nosotros. Entonces hemos recibido ya ayuda del gobierno español, de la Diputación de Badajoz, de Cáceres, y estamos siendo constantemente asistidos inclusive por personas muy capaces de diferentes diputaciones, de ayuntamientos que le llaman ellos a los municipios, para poder hacer funcionar nuestra mancomunidad que tenemos ya acá en Paraguay. Y creo que somos el único dentro del país. Y decime, ¿cómo van a ver, ustedes pidieron que se baje a 10.000 el peaje para los que viven en la zona, para, digamos, a alguien de Nueva Colombia que pasa el peaje pague 10.000? No fueron escuchados. No fuimos escuchados. Bueno, entonces, ahora, la segunda oportunidad que tenemos ahora es con relación a que podamos presentar nuestro proyecto de ley para la exoneración para los pobladores. O sea, como tiene Pacaraí. Como tiene Pacaraí. O sea, exoneración es decir, no pagar nada. No pagar nada, pero son pases limitados y no son acumulables. Por ejemplo... ¿Que sea acumulable? Y que si no utilizas... que el número de personas van a ser un número determinado. Claro, pero supongamos que te dan 60 pases y no utilizaste todo eso. Eso en el siguiente mes no se te acumula. Ah, entiendo. Y sería para vehículos livianos y para los volqueteros. Pero no es para que puedan pasar ilimitadamente. Los volqueteros, por decir un número, ellos tienen que pasar 5 veces al día y eso se tiene que sumar por mes. Y si son, por dar un ejemplo, 200 pases que ellos necesitan, bueno, nosotros lo que estaríamos pidiendo por lo menos la mitad. O sea, porque hay gente que pasa varias veces el peaje, sí, digamos... Y ellos pasan 5 veces al día, que representaría, 100 viajes aproximadamente. Bueno, y eso tiene un impacto muy grande en su costo. Sí, en su costo. Decime una cosa, cambiando un poco de tema. Ustedes no cuestionan, porque yo he visto que en Coronel Bogado querían trasladar a General Delgado el peaje. ¿Ustedes no cuestionan la ubicación de dónde están ubicados los peajes en Cordillera? Yo creo que si vamos a entrar en el tema de la ubicación, ni siquiera corresponde que esté ahí. Si vamos a entrar en este ¿dónde? Tema, que esté en la ruta Luque-Samber. Porque nosotros salimos de este lado, tenemos el de Emboscada. Salimos de ese lado, tenemos el de Pacaraí. Salimos de este lado, estamos llenos de peajes. O sea, yo creo que el gobierno en sí no pensó tanto para poder hacer la ubicación, inclusive del peaje. Pero por supuesto que no es de esta administración, ya fue de antes y es un error que se cometió y que nosotros tenemos que pagar los platos rotos. Con respecto a la habilitación, hay una ley, el otro día también leía al diputado Daniel Centurión que decía que iban a revisar qué se cuestiona en las habilitaciones. ¿Y la habilitación es algo que se le paga a la OPAS? ¿Cómo es eso? No, en realidad la habilitación es algo que los municipios perciben.
pero sí es bastante... Pero en concepto, ¿qué contraprestación prestan los municipios para percibir el cobro de la habilitación? Bueno, eso va directamente para los gastos del municipio en sí. Es un ingreso genuino que nosotros le llamamos, que para solventar el municipio en sí. Esa es la realidad. O sea, el que tiene un auto tiene que estar habilitado para andar en el municipio, bueno, eso permite... Sí. ¿Y ahora qué modifica? Que el que vive en Mariano Roca Alonso debe de sacar su habilitación en Mariano Roca Alonso y no más en Asunción o viceversa. ¿Cómo van a hacer? Porque los precios son variados. Sí, anteriormente los precios eran muy variados, porque por dar un ejemplo, en Mariano Roque Alonso un vehículo de 0 kilómetros costaba 500.000 guaraníes. En Nueva Colombia se va y puede sacar por 250.000. Entonces la gente automáticamente va en Nueva Colombia, y para los municipios grandes, por supuesto, es una competencia desleal. Y lo que se plantea justamente es que se unifique los costos, pero aún así puede haber, en nuestro caso, puede haber una diferencia, porque cada municipio otra vez estipula los gastos administrativos, como papel sellado, reparación del pavimento. O sea, que nunca va a ser el mismo precio. Nunca va a ser el mismo precio. Es difícil para que sea... Claro. Sí se pone un precio estándar, pero a partir de ahí ya los municipios, de acuerdo a su prerrogativa, pero va también poniendo... es un costo para la ciudadanía, en este caso hecho por los municipios. Sí. Pero sí, en nuestro caso, por ejemplo, es un golpe muy fuerte, porque nosotros sí teníamos un costo muy bajo en comparación a otros municipios. ¿Y el dinero que se cobra por la habilitación, va todo al municipio o va a la OPACI? No, va todo al municipio. Sí. ¿Y entonces qué rol juega la OPACI? La OPACI nos representa en realidad a todos los municipios. Ajá. Pero sí el tema del registro, que quizás por ahí de repente a muchos les confunde, sí una parte del ingreso en cuanto a los registros de conducir va y para en la OPACI. ¿Es difícil estar en la política y ser mujer en el Paraguay? Es difícil. ¿Sí? Sí, es difícil. ¿O una facilidad? No. ¿Por qué es difícil? Es difícil porque una mujer es mamá, es intendenta, es hija, hermana, y en mi caso soy mamá y papá también, entonces es bastante complicado el rol de intendente municipal, estar en un cargo público, y no es lo mismo para un varón, porque el varón puede darse ciertos lujos y las mujeres no. O sea, en el interior del país todas las mujeres llevan la carga de todo el peso familiar, digamos. Sí, y yo creo que a muchas intendentas, incluso las que están acá en la zona metropolitana, les pasará lo mismo también. Como el caso de Carolina, a quien le conozco muy bien, yo creo que igual seguro la carga ha de ser muy pesada para ella y para todas las mujeres que ocupamos un cargo. No creo que sea fácil para nadie. ¿Hay discriminación hacia la mujer por parte de la dirigencia política o no? Yo creo que eso va desapareciendo un poco más, pero siempre se le da un poco más de privilegio a los varones. Yo creo que son más fuertes, de repente, en mi caso, por ejemplo, yo me creo muy de perfil bajo, entonces de por sí nomás nadie me va a dar un espacio. Bueno, estuvimos con la intendenta de Nueva Colombia, Lida Escobar. Muchísimas gracias, Lida, por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, sigan en la lucha, ¿verdad? No nos queda otra. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos con el candidato a intendente por la ciudad de Asunción, uno de los candidatos que va a tener el Partido Colorado. Me imagino que el Partido Colorado tendrá otro candidato. El partido muy grande, el partido más grande del país. Y aparte está en la intendencia. Dani, ¿cómo está? Un placer de tenerte acá. Un placer estar contigo, Carlos. Un saludo a todo el equipo acá del estudio y a la teleaudiencia que nos está mirando. Te quiero hacer dos preguntas porque quiero escuchar un poco tu posición. Porque me sorprendió a mí
la reacción que hubo de la gente con respecto al peaje y con respecto a la ley, a la habilitación. Leí unas declaraciones tuyas con respecto a la habilitación. ¿Qué pensabas vos del tema peaje? ¿Cómo hay que resolver ese problema? Yo creo que se hizo de manera apresurada, como todo lo que se hace a partir de la asunción de este gobierno. No existe debate, no existe participación ciudadana, no se involucran las fuerzas vivas. Y finalmente, la calidad del producto legislativo es mala. Y tienen reacciones y finalmente el gobierno termina lo que se ha utilizado y está muy de moda en esta administración, reculando, ¿verdad? Eso, ahora escuchamos que está muy firme la ministra de Obras, pero sin embargo vemos una firme manifestación también de la ciudadanía que ve injusto el tener que aumentar el costo del peaje cuando que el servicio del asfalto no es el óptimo, ¿verdad? Y con respecto al tema es un tema estructural en el Paraguay. Sí, ¿No te parece que no? No, de hecho, el Paraguay en la región es el que tiene, creo que es el país con peor infraestructura vial en la región, ¿verdad? La administración anterior tanto se le cuestionó a Marito, pero sin embargo, yo creo que alguien que se puso al hombro esa realidad, tratando de revertir esa realidad, fue Mario Audo Benítez, con prácticamente 4.000 kilómetros de ruta asfaltada entre caminos vecinales, puentes, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso debe continuar. Ahora, anteponer los bueyes, la carreta a los bueyes es lo que nosotros vemos que está mal. Yo creo que tiene que darse una amplia participación ciudadana y principalmente transparentar toda la gestión en materia de recaudación de peaje, porque los números que estábamos viendo de repente asustan, ¿verdad? Es cierto eso que de 30 millones que se recaudan peaje anualmente, solamente 7% va para el mantenimiento de las rutas y el resto va para, no sé, gastos de otra naturaleza. Y gastos rígidos, ¿verdad? Rígidos, administrativos, claro. Pero es cierto eso. Sostener la burocracia, es cierto. De manera oficial, el colega diputado Rubén Rubín recibió esa información. Realmente después de mucho insistir tuvo esa información. Entonces, esa es la realidad, Carlos. O sea, de lo que se cobra, de cada 10 guaraníes, digamos, qué sé yo, no sé cuánto iría, o sea, poquísimo. Claro, ¿cuál es el concepto de la tasa? Ajá. Justamente la tasa no es para generar utilidad. La tasa es el pago por la contraprestación recibida, ¿verdad? Solamente tiene que servir para el financiamiento de esa contraprestación. Y esa contraprestación quiere decir el mantenimiento correcto de la ruta, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de apenas el 7%. Leí algo tuyo con respecto a la habilitación también, que vos decías hay que modificar la ley según la cual los municipios van a expiden las habilitaciones, pero se puso un precio determinado en donde hubo una protesta también de mucha gente. ¿Qué es lo que incomoda de esa ley? No, y la unificación en términos generales está bien. El hecho de que se sinceren los precios que se paga por la habilitación vehicular. O sea, como base. Claro, no como tope. Como base, ¿verdad? Como base. Ahora, lo que se hizo mal es que se estandarizó a nivel nacional y la realidad del municipio de Asunción no es lo mismo que la realidad de Puente Quijá o de un distrito alejado de la ciudad capital o de las zonas urbanas, ¿verdad? En general. También una ley que no tuvo la participación directa de la administración del Estado más cercana a la gente, a los vecinos, que son los municipios. ¿Y quién hizo la ley? Y fue iniciativa de un colega legislador, entiendo yo que trabajó con algunos representantes de la OPACI. No conozco a profundidad los detalles, pero es lo que toqué de oído. Pero eso se está rectificando también. Hoy hubo una reunión de los intendentes interesados en modificar esta ley y nos comunicó el colega Marcelo Salinas, quien fue uno de los impulsores de esta ley, que el 4 de febrero están solicitando una audiencia con los parlamentarios a los efectos de que ellos puedan elevar una propuesta concreta y que finalmente se pueda encontrar esa equidad
tributaria, que es lo que buscamos. buscamos. La equidad tributaria? Ya no tener como una base estándar para todos los municipios. Claro, no, y depende, ahora se va a trabajar sobre el tipo de vehículo. Hoy está estandarizado un 0 kilómetro, creo que el término que utilizan, no recuerdo el término que se utiliza en la ley, pero el 0 kilómetro, después tiene el vehículo nuevo, que tiene por jornales establecido el pago del canon, usados, semi-usados y los de mayor año. Entonces, yo compro un vehículo de alta gama o una camioneta de alta gama y es 0 kilómetros. Pago lo mismo que aquel trabajador de Vol que compra un auto utilitario para trabajar. Entonces tiene el mismo costo. Entonces, allí es donde se perdió ese equilibrio que tendría que existir y lo que se va a buscar corregir con el planteamiento de los intendentes, que yo creo que es lo razonable. Tenemos que escuchar a los intendentes y a partir de ahí va a tener nuestro acompañamiento. Yo estoy decidido a que ese producto del análisis y el trabajo que están realizando las distintas municipalidades tengamos nosotros la posibilidad de acompañar también. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. ¿Le va a ganar a Nenecho en la interna? Y en el 2021 nosotros tuvimos 2 enfrentamientos electorales. En el 2015 él encabezó su propia lista de concejales en el partido, yo encabecé mi propia lista de concejales en el partido. 32 listas hubo en aquellas elecciones. Nosotros ya practicamos, valga el juego de palabras, prácticamente las listas abiertas. Yo fui el segundo candidato más votado, con casi 10.000 votos, y creo que él tuvo 3.000 votos. En el 2021 ingresó como concejal y yo ingresé como concejal. ¿Quién fue el más votado en esa época? Hugo Ramírez, que en ese momento ejercía la presidencia de la Junta Municipal. En el 2021, 5 meses antes de las elecciones, se toma la decisión desde el oficialismo de lanzar nuestra candidatura. Yo, por supuesto, acepté ese desafío. Nenecho venía ya prácticamente de 1 año y unos meses de ejercer la intendencia municipal. Nadie lo conocía realmente, nadie sabía todavía quién era Nenecho, generaba mucha expectativa, porque realmente tuvo todas las oportunidades para hacer bien las cosas. Y en 5 meses llegamos a tener 41.000 votos en las internas partidarias y Nenecho tuvo 49.000. Hoy se invierte un poco esa situación. Tenemos 1 año y medio para trabajar y generar una plataforma ciudadana, porque yo voy a empezar a salir a recorrer los 68 barrios de Asunción desde el mes de febrero. Voy a privilegiar siempre mi gestión parlamentaria, pero a la tardecita noche voy a visitar a los vecinos y con los vecinos vamos a construir una plataforma municipal, porque yo quiero que ellos sean parte, amén, de que lo que yo voy a enfrentar, Carlos, es una gran estructura. Ellos tienen el gobierno municipal, que es el segundo presupuesto público más grande después de la administración central, presupuesto de $300 millones. Tienen el gobierno central y tienen el oficialismo partidario. A mí lo que me resta es ganarme el corazón del ciudadano y la ciudadana colorada, pero tengo el tiempo para trabajar, llevar mi propuesta, mi proyecto y llegar a cada hogar de Asunción y ganarme la confianza y que la gente me acompañe, porque nosotros vamos a hacer lo que nunca se hizo. Nosotros queremos ingresar en la Municipalidad de Asunción con la gente. Yo quiero que la gente sepa y vea qué se hace con el pago de los impuestos. Cada guaraní, qué destino se le da. Y a partir de ganarnos esa confianza, tenemos varios frentes que vamos a tener que atacar por la situación en la que se encuentra hoy la administración municipal. Más allá de la parte puramente programática, déjame hacerte algunas preguntitas políticas. Sí, como llamémosle, en el no honor colorado, ahí está la candidatura de Arnoldo Bins, está Lilian, que dijo que iba a tener la ambulancia, que es una figura que siempre tiene sus aspiraciones políticas, y también Hugo Velázquez, que dice que no declina su candidatura. Vos en esa interna del movimiento, digamos, de los no honor colorado, ¿vos tenés un candidato ya a la presidencia o estás jugando todavía un poco más abierto? No, yo juego abierto y yo sí considero
de que tenemos que tener mucha madurez los que estamos en la disidencia. Tenemos que respetar la estructura que tenemos enfrente, la organización y la disciplina que tiene Honor Colorado. Si nosotros no entendemos en la disidencia que si no nos unimos y buscamos que nuestras coincidencias finalmente hagan que nos unamos bajo una candidatura, pero sobre un proyecto país, en este caso a nivel nacional, que es lo que te estás refiriendo, y en lo que se refiere al distrito de Asunción, un proyecto de la gente para Asunción, si no entendemos que tenemos que unirnos, porque es similar lo que ocurre a nivel nacional y en Asunción. A nivel nacional, estos líderes que vos señalabas han manifestado que van a salir a recorrer y están recorriendo el país, pero también yo converso con todos, el gran compromiso es que finalmente de esos líderes, y posiblemente se van a sumar otros líderes. Que la lista no se cierra allí. ¿Cachito? No sé, Cachito, ¿verdad? Pero está, por ejemplo, el ingeniero Castiglioni, que sigue siendo una figura nacional interesante. Lucho, tenés razón. Sí, al ingeniero Castiglioni mide siempre, ¿verdad? Siempre tiene un arrastre ciudadano. O sea, estaría... El ingeniero Petengil, ¿por qué no pensar en el ingeniero Luis Petengil también? Por eso digo, y otro que pueda aparecer y quiera sumarse a este gran equipo. Pero finalmente el compromiso es que de ellos surja un solo candidato sobre una plataforma y un proyecto país. Eso pasa en Asunción también, Carlos. Ahora, una pregunta. Entonces quiere decir que la candidatura de Arnoldo Vince todavía no tiene, por así decirlo, la figura referencial de la disidencia colorada, sigue siendo Mario Abdo Benítez. No tiene la bendición de Mario Abdo Benítez, porque si le surgen los otros, tampoco Castiglioni fue ministro de él, Lilian estuvo con él en el gobierno, Cachito fue presidente de la Cámara de Senado, Hugo Velázquez fue su vicepresidente. O sea, digamos, no hay todavía alguien que tenga la bendición del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Yo creo que él se está comportando como un papaguazú, ¿verdad? Porque es cierto lo que señalás y eso tenemos que admitirlo. Hay dos grandes liderazgos dentro del partido. Tiene un liderazgo pragmático que es Horacio Cartes por un lado, en Honor Colorado, y Mario Abdo Benítez en la disidencia. Mario Abdo Benítez conversa con todos estos líderes, eso me consta a mí. Todos los que mencionaste conversan permanentemente con él y todos tienen la venia y el acompañamiento y la predisposición de Marito de que puedan recorrer a nivel nacional. Pero, repito, la línea es de que en un tiempo prudencial se vea un mecanismo por el cual uno de estos líderes o una de estas lideresas vaya a liderar, a llevar, a sostener nuestra bandera de la disidencia, que no es otra cosa que el respeto a la institucionalidad de la República, la independencia de los poderes del Estado y defender a capa y espada nuestro sistema democrático. Vamos a partir de una hipótesis. Que vos te consideras un candidato ganador, como se considera cualquier candidato, ¿verdad? Si no, yo voy a ganar las internas partidarias y después voy a tratar de construir eso es lo que te el proyecto. ¿Vos qué crees en Asunción? Que tiene es cierto que hay muchos funcionarios públicos, pero en Asunción, por ejemplo, yo estaba a la tarde cuando la boca de urna decía que había ganado Arnaldo Samaniego y terminó ganando Mario Ferreiro, creo que por 11 puntos de diferencia. O sea, un voto volátil. La pregunta es la siguiente. Para vos, ¿dónde está la madre de las batallas? ¿En la interna o en la elección nacional? Contra la oposición. Yo respeto mucho a la oposición. Yo creo que hay muy buenos candidatos y muy buenas candidatas en la oposición. Pero algo que tenemos, una particularidad que tenemos los colorados es que nuestros grandes enfrentamientos y donde realmente se da la batalla más fuerte son en nuestras internas. Esa es una realidad histórica, ¿verdad? En toda la era democrática siempre ha sido así, y yo creo que el escenario pinta que va a ser nuevamente las internas partidarias mucho más duras de lo que puedan ser las elecciones generales. ¿Cuál candidato crees vos que te va a incomodar más? ¿Agustín Sayer, Soledad Núñez o Johanna Ortega, colega tuya en la Cámara de Diputados? Álvaro Grau también. Álvaro Grau, pero ya está seguro, cierto, Álvaro Grau ya está seguro que se lanza. Y él había manifestado en su momento, yo lo que escuché, ¿verdad?
me parece un excelente legislador local, ¿verdad? Sí. Y puede ser un candidato también, o puede surgir otro candidato. No, yo realmente y honestamente te digo, Carlos, yo estoy muy concentrado primero en conquistar los corazones de la ciudadanía colorada, y una vez que culmine esa gran batalla, que creo que vamos a salir victoriosos, yo considero de que el asunceno necesita un cambio en Asunción, y nosotros planteamos una alternativa distinta a ese sistema que hoy existe en Asunción. Acá no hay que cargarle la responsabilidad a una sola persona. Eso yo creo que es errado y un análisis muy simplista. No es Nenecho nomás el responsable de la situación en la que hoy está la administración municipal. Ahí hay un sistema multicolor que está hace décadas, Carlos, y yo conozco porque fui concejal municipal 2 periodos. Hay un sistema que está enraizado en la administración municipal, que ha quebrado la administración municipal, ha sobreendeudado a la administración municipal, y nos tiene a una ciudad fea, sucia, hostil, que expulsa a sus ciudadanos y que tiene en una infraestructura paupérrima. Nosotros tenemos que recuperar la confianza de la gente primero. Por eso que estoy obligado a salir ya a partir de ahora, porque esto no va a ser fácil. El padrón asunceno bajó, ¿verdad? Hay menos asunceno ahora. Sí, se redujo. 450.000, ¿verdad? Sí, 450.000. La gente va a Mira hacia el departamento central. Son caros los impuestos, existe un pésimo servicio, entonces no existe retribución. ¿Por qué existe un 50% de morosidad en el pago de los impuestos de la Asunción? Porque no confía en sus autoridades. Leí que iban a rematar las casas de los morosos. Digamos, porque es injusto que algunos paguen impuestos inmobiliarios y otros no paguen. Claro. O sea, la pregunta es, vos por ejemplo, también rematarías la casa de los morosos, que están vacías. Si la familia vive indigente es otra cosa, pero casas vacías, que hasta se pueden prestar a la especulación inmobiliaria. O las casas del centro, que tienen un valor patrimonial, cultural, y se las dejan caer, parece. No sé, los propietarios, ¿qué harías vos en esa circunstancia? No, pero ahí es donde tenemos que buscar la revitalización. Uno recorre el centro histórico y es lamentable, Carlos. Y es prácticamente la bienvenida que se le da al turismo, ¿verdad? Vienen los turistas y quieren conocer el Panteón de los Héroes, quieren conocer la Casa de Gobierno, y empiezan a recorrer, y ¿qué encuentran? Encuentran oscuridad, encuentran suciedad, encuentran edificios abandonados, encuentran chespi, gente drogada en las calles, inseguridad. ¿Y dónde está el que debiera liderar la transformación del Centro Histórico de Asunción, que es el intendente? Está en otra cosa. Ellos están hoy preocupados en recaudar fondos, porque la situación financiera de la Municipalidad de Asunción hoy es terrible. Entonces tienen que o rematar los bienes municipales, que son de todos los asuncenos, o rematar los bienes, por ejemplo, de los particulares. Los bienes de la costanera, o sea, las propiedades, los inmuebles de la costanera. O sea, yo creo que, me parece a mí, ¿verdad? Desde el punto de vista estético, tener una costanera con restaurantes, digamos, con edificios. Todos queremos eso. Bueno, y vos estarías en contra de que se vendan esa tierra, por ejemplo, a terceros, a la inversión privada. Claro, sería una segunda alternativa. Existen otros mecanismos, la figura de la concesión. Hoy vemos la nueva ley de APP a 30, 40 años de concesión, donde finalmente el bien patrimonial permanezca en el gobierno municipal. Pero todos queremos el desarrollo y todos vamos a acompañar. Puede ser una última alternativa la venta, pero la manera en la que hoy se está haciendo, Carlos, es a tambor batiente. O sea, si no se vendió ninguna. Y claro que no, porque generó absoluta desconfianza hasta de los adquirentes, ¿verdad? Y escuchamos de que a puertas cerradas prácticamente están transfiriendo propiedades de la Costanera Sur a astilleros, algunos empresarios capitalistas. Ese también es un gran desafío para la próxima administración. Nosotros tenemos que revisar de qué manera están vendiendo, si están rematando estas propiedades que son de todos los asuncenos, o si realmente
es el precio justo que se debe ¿Tenés pagar. cálculo de cuánto hay en valor inmobiliario que pertenece a la municipalidad? No tengo los números exactos y vos sabés que cuesta muchísimo tener la información oficial. Eso también va a cambiar con nosotros. Por eso yo decía que cuando yo ingrese a la municipalidad, mi gobierno va a ser un gobierno participativo. Desde el vamos, el ciudadano asunceno tiene que saber todo esto que vos estás diciendo. Carlos, con la tecnología bien en la mano en el teléfono, tiene que consultar y tener toda esa información, pero hoy toda la información se oculta. Y tanto funcionario público para una ciudad de 450.000 habitantes, como es cierto que es una ciudad que es visitada diariamente por más de 1,5 millones de personas que vienen del departamento central, porque acá está el gobierno central, ¿seguirá manteniendo una estructura tan burocrática, que enlentece todos los procesos, que todo hay que lubricar a algunas personas que te hacen los trabajos? ¿Eso seguirá así en tu administración? No, eso va a cambiar, Carlos, va a cambiar sustancialmente. Nosotros tenemos que primero reducir sustancialmente los gastos rígidos. Eso quiere decir también una reingeniería y un trabajo que vamos a hacer sobre los recursos humanos. Por ejemplo, ¿jubilaría o despediría funcionarios? Sí, por supuesto. O sea, está la figura del incentivo para el retiro de los funcionarios, pero llegará un pacto público, un pacto ciudadano de cuál va a ser el techo, que a partir de ahí la gestión eficiente va a buscar en la cantidad de funcionarios para el municipio de Asunción. Me dicen a mí, por eso te digo que es difícil tener la información cierta. Eso cuando ingresemos a la municipalidad vamos a tener. Me dicen a mí que hay inclusive gente que cobra y que nunca apareció por la municipalidad. Ese pues es el operador de algún amigo, el clientelismo político. Y me hablan de muchísima gente, o sea, de 1.500 personas que... Carlos Mateo trabaja en Canal 9, pero tiene un salario de la municipalidad. Una última pregunta, me dicen que tenemos. Tercerizar la estación de ómnibus, ¿verdad?, que tenemos. ¿Vos sos partidario de tercerizar o no? Sí, es un proyecto que en su momento en la administración de Arnaldo Samanío habíamos analizado. La figura de la concesión, así como históricamente se había hecho con la propia terminal de ómnibus, ¿verdad? Pero tiene que ser modernizada nuestra terminal de ómnibus. Ya tenemos que inclusive expandir hacia la zona norte, ¿verdad? Otra terminal de ómnibus tiene que ser moderna. Es la bienvenida que le damos a los turistas internos y externos a la ciudad capital. Entonces, tenemos que mirar de manera moderna y tenemos que apuntar a esa modernidad. Y si el capital privado nos va a ayudar a esa modernización, claro que vamos a trabajar, y vamos a trabajar de manera sincera, y vamos a sentarnos con los gremialistas, porque hay muchos gremios en la Municipalidad de Asunción que realmente quieren trabajar para los funcionarios, para mejorar la calidad de vida de los funcionarios, y nosotros vamos a estar para eso, porque nosotros queremos justamente eso, dignificar a los sectores operativos y eliminar a aquellos burócratas parásitos. Estuvimos con Daniel Centurión, diputado, candidato a intendente por la ANR, como diría mi amigo Humberto Rubín. Una noche más.